Buenas noches, bienvenidos a De Cursos, revista del Centro de Estudios Superiores Universitarios. Estamos en el mes de septiembre, el mes de Cochabamba, y para hablar de Cochabamba, su historia, hemos invitado a Huáscar Rodríguez. Huáscar Rodríguez es sociólogo y doctor en historia. Tiene una producción bibliográfica muy interesante por la calidad y porque además reformula, replantea, nos interpela para pensar esta región y para poder observar facetas de la historia que en el canon oficial generalmente no aparece. Voy a mencionar solamente dos: Guerra, Política y Bandolerismo, el caso de Martín Lanza, un caudillo cochabambino a fines del siglo XIX, una de sus publicaciones. Luego está Bandidos y Policías, la cuadrilla de Punata, una organización político-criminal en Cochabamba, 1890 a 1898, que tiene esta fotografía, yo la llamaría estremecedora. Es la esquina de las calles Nathaniel Aguirre y Santibáñez, donde hay una barricada. Y Huáscar Rodríguez también ha elaborado el estudio introductorio de un libro muy importante sobre Cochabamba, que es Colonialismo y Transformación Agraria en Bolivia, que es la historia larga de Cochabamba, desde 1550 a 1900, escrita por Brooke Larson, una experta en nuestra historia regional. Menciono estos antecedentes de Huáscar, no solamente y esta producción bibliográfica, no solamente para incitarles a ustedes a leer sus libros, sino para conversar sobre la identidad cochabambina. No desde esa, a ratos, entre comillas, mitológica, y a ratos denigrante, mirada que tienen sobre la cochabambinidad de los demás habitantes de nuestro país, ¿no? Se puede hacer un catálogo de chistes, ¿no? Más que sobre los cochabambinos, contra los cochabambinos, ¿no? No vamos a hablar de eso. Mi punto de partida, Huáscar, y gracias por estar en una actividad del CESU. Tú eres profesor de varios programas de nuestro centro. Empiezo con una reflexión y la sintetizo, después daré más razones. En este desplazamiento del símbolo de Cochabamba, que hasta hace 30 años estaba estampado en las tarjetas postales, ¿no? Y era la coronilla y las heroínas de la coronilla. Ese era el símbolo de Cochabamba. Pero mira, si uno ve las tarjetas y ve la iconografía que representa a Cochabamba, es el Cristo de la Concordia. Entonces, las nuevas generaciones, y eso pregunto a mis alumnos, piensan que el Cristo de la Concordia estuvo ahí siempre, y que Cochabamba está representado en esa figura. Y claro, esto ya de entrada está diciéndonos qué hemos hecho con nuestra memoria histórica para que un hecho tan trascendental como la batalla en la colina de San Sebastián ahora se vaya diluyendo y sea reemplazado por otra iconografía. Bueno, buen día Fernando y a toda la audiencia, gracias por la invitación. Y bueno, esta cuestión que planteas me parece muy interesante
es algo que yo siempre me he cuestionado, este desplazamiento de símbolos que acabas de mencionar. En efecto, en un momento dado, las élites cochabambinas, bien pensantes en los años 20, que están construyendo un nuevo nacionalismo para integrar la región al ámbito nacional, consiguen erigir este monumento a las heroínas de la Coronilla como una especie de pacto con los sectores populares de la época, con las cholas de los mercados, que tenían una organización llamadas las hijas del pueblo, ¿no? Que se decían a sí mismas las herederas, descendientes directas de las heroínas de la Coronilla, de estas míticas mujeres de la batalla de 1812. Esto lo cuenta Laura Godkovich en varios de sus estudios, ¿no? Hay un artículo publicado en la revista del CES. También ahí. Y entonces vemos como este símbolo, que fue a la vez muy criticado en la época, pero más allá de todas las críticas, como digo, era una suerte de pacto, de alianza entre las élites y los sectores populares, una especie de apertura que además ponía a las mujeres en un lugar, claro, utilizándolas un poco, pero las ponía en un lugar de relieve histórico, ¿no? Teníamos otro símbolo ya más tardíamente, habría que ver desde cuándo se utiliza este símbolo en concreto. Yo creo que es en el siglo XX, en algún momento de la primera mitad del siglo XX, que es el nevado, el pico nevado del Tunari, ¿no? Vemos en la famosa cerveza Taquiña como su logotipo hasta el día de hoy, hasta que en los años 80 las élites cochabambinas que después de la revolución del 52 cayeron en desgracia y empezaron a reproducir un ciclo de mediocridad, según yo, y de poca visión. Entonces se plantearon formular un nuevo símbolo de la cochabambinidad, y ahí tenemos el Cristo de la Concordia, ¿no? Claro, el pico nevado era muy terrorista, hacía alusión a lo indio indirectamente, porque era una huaca, yo qué sé. Teníamos las heroínas de la Coronilla, muy plebeyo, además en una zona que hasta el día de hoy es una zona popular. Cada vez más vinculada a lo marginal, delincuencial y peligroso. Exacto, que siempre lo estuvo, a veces más, a veces menos, pero siempre estuvo en esa frontera. Y claro, en un momento dado se plantea el Cristo de la Concordia, que resume esta nueva visión de las élites judeocristianas, que hacen una estatua muy poco original, además blanca, que hoy por hoy es el símbolo que define a Cochabamba, ¿no? Y tiene este curioso detalle de considerarse o ser considerada 10 centímetros más grande que el Cristo del Corcovado. Claro, sí, un afán de competencia sin sentido. Claro, es bastante absurdo, la verdad. A mí no me gusta este símbolo, no me representa para nada, y me da pena que en la actualidad pues es un símbolo que define la identidad regional, ¿no? Habría que hacer un estudio sobre la construcción de porque en los Cristo. tres casos has mencionado que son las élites las que como parte de la construcción de un discurso que legitime su rol protagónico, su presencia en las estructuras de poder, obviamente diseñan, elaboran, producen y reproducen una simbología que quiere dar cuenta de una comunidad política que se llama Cochabamba. Ha habido una renovación de élites, ¿no?, muy profunda en el país en los últimos 10 años. Y no ha tenido mayores consecuencias en este caso. Es más, en la plaza principal, en la última gestión gubernamental, se han casi eliminado las referencias a lo que estabas tú reclamando acerca de que en el pasado por lo menos había un intento de integración de lo plebeyo, una alusión a lo telúrico andino, ¿no? En este caso tenemos la ausencia de la huipala, por ejemplo, en la plaza, tenemos el escudo nacional, el departamental y el escudo de Cercado, que es un escudo, que es una reproducción llana y directa del escudo de la Casa de Alba, que corresponde al virrey de Toledo. Sí, en efecto, hay este reordenamiento que hoy día vemos, impulsado en gran medida por el actual municipio, es una reproducción, digamos, de iconografías coloniales que
que no sé por qué tienen que, según los administradores de la cosa pública en esta ciudad, tienen que representar a Cochabamba, ¿no? Y esto lo vemos en el caso del Cristo. Quería hacer un apunte más. Bueno, ahí sabemos que este cerro era una huaca, era un lugar de culto en épocas prehispánicas, y luego había, no sé si te acuerdas, unos crucifijos, y donde se hacían procesiones desde épocas coloniales hasta el día de hoy. Desde épocas coloniales, porque en los años 80 ahí apareció un santuario que era el Muertito de Minero. Exacto, sí. Que sigue siendo visitado. Exacto. Entonces, sí, que sigue siendo visitado y es un culto que al parecer tiene cada vez más fuerza. Sin embargo, tenemos ahí a la nueva entidad tutelar que es un símbolo del cristianismo, ¿no? Y desde esta Cochabamba, además de que hace una especie de apología al cemento, ¿no? Por otro lado, tenemos otro tipo de imágenes, que sabemos que las imágenes y los símbolos tienen una fuerte carga de efecto en las sociedades, sintetizan cómo las sociedades se ven a sí mismas, tú esto lo sabes bien, y entonces tenemos otro tipo de símbolos. Por ejemplo, el paisajismo clásico cochabambinista, con artistas como Raúl Prada o como Gildardo Antezana y otros más que han desarrollado casi un estilo propio, y entonces que vemos una Cochabamba bucólica, rural, sin sociedad. Sin sociedad, además. Es que esta sociedad levantisca y sí, mestiza, revolucionaria y exacto, protestante, que protesta. Pero además estas imágenes de cierta, reproducidas por cierta iconografía bucólica, corresponden a un romanticismo, ¿no? Una idealización que el día de hoy no tiene ya mucho sentido, considerando la crisis ambiental por la que atraviesa esta ciudad, ¿no? Claro, entonces el paisajismo daba cuenta de la idea de Cochabamba, la llacta como el clima perfecto, el ambiente ideal para que vuele la imaginación, ¿no? Y no el lugar de los levantamientos, las protestas, de las barricadas. Exacto, y de la formación de un campesinado que luchaba contra los hacendados, contra los terratenientes desde épocas coloniales hasta bien entrado el siglo XX, ¿no? Entonces, sí, para mí que necesitaríamos un estudio sobre las simbologías de Cochabamba, pero con rigor académico, porque bueno, acá en esta región, como en tantas otras, tenemos una tradición de historiadores provincianos y autodidactas que tienen muy lindos datos, pero nos falta más minucia, yo creo, para analizar el presente a partir del pasado de esta región, y creo que no se hace mucho al respecto, entre otras cosas, por la carencia de una carrera de historia en la Universidad Mayor San Simón. Tú que ejercitas la profesión con el rigor debido, has encontrado estas otras historias, ¿no? Estos procesos, fenómenos que se han traducido en tus libros, que dan cuenta que hacen una búsqueda de un caudillo, de una acción política que es considerada fuera de la ley, que está expresando, ¿no? La historia de una sociedad a la cual por distintas fuentes oficiales la hemos considerado bajo otros códigos. ¿Cuáles son qué aportes tú resaltarías de tus indagaciones históricas del siglo pasado? Bueno, en el siglo XIX, perdón. En el siglo XIX, sí, que es básicamente lo que estudio en la actualidad. Y bueno, yo diría que en un momento dado, bueno, te lo cuento, tenía que hacer una tesis de maestría y estaba en crisis de tema, y finalmente decidí estudiar Cochabamba, y al indagar sobre ciertas dinámicas políticas, al explorar la violencia electoral del siglo XIX, de las primeras décadas del XX, descubrí que existían grupos de esbirros, grupos de matones y pistoleros que trabajaban a sueldo de tal o cual partido. Entonces eso me llevó directamente a un fenómeno conocido en las ciencias sociales como el bandolerismo, ¿no? Un ámbito de estudio creado por Eric Hobsbawm, el famoso historiador marxista, en los años 50, que tuvo mucha resonancia en Latinoamérica,
pero casi ninguna en Bolivia, ¿no? Entonces eso me llamó la atención, me puse a indagar ese fenómeno, los vínculos entre la lucha política y la criminalidad, ¿no? Y era un ámbito bastante amplio y encontré varias vetas. Una de ellas que estoy trabajando en la actualidad es más la faceta campesina de este fenómeno, ¿no? Me interesaba explorar ciertos repertorios de protesta en sociedades campesinas donde no existían todavía formas modernas, entre comillas, como el sindicato o el partido de vanguardia, ¿no? Entonces, estos repertorios eran considerados prepolíticos por Eric Hobsbawm. Él utilizaba el concepto de rebeldía primitiva para designar todos estos fenómenos. Sí, Rebeldes Primitivos es el título de uno de sus libros, justamente, sí. Para mostrar cómo ciertas sociedades campesinas se organizaban y luchaban en condiciones en las que no había sindicatos obreros todavía, ¿no? Como he dicho hace un momento atrás. Entonces, eso me llevó directamente, bueno, pensando estos temas en el ámbito cochabambino, llegué al Valle Alto. Entonces descubrí tardíamente que tú sabes que en Clisa, en el Valle Alto en general y en Clisa en particular, hay una especie de estereotipo del cliseño como ladrón, ¿no? Como alguien que es amigo de lo ajeno, y que, bueno, hay muchos chistes al respecto. El más conocido cuento es este del abigeo que roba un buzo y se lo devuelve a su mismo dueño pintándolo antes, ¿no? Entonces no lo reconoce el dueño y se compra su propio buzo, y por eso les dicen los buzotinis, ¿no? Los que pintan al buzo. Entonces, viendo folclore temprano de los años 40 del siglo XX, encontré historias de que al presidente Arce había ido al Valle Alto en un momento dado, le robaron el sombrero. Salamanca también fue al Valle Alto, le robaron el sombrero. Incluso Banzer se dice que estaba siendo llevado en hombros en Ucureña y se sujetaba los bolsillos porque sabía que le iban a robar ahí. En fin, he encontrado varias historias al respecto, y yo me preguntaba cuál es el origen de estos estereotipos. De ese prejuicio. De ese prejuicio del campesino vallealteño como ladrón, y especialmente el cliseño. Entonces encontré de que esto nos remite a la historia de la hacienda de Santa Clara, este famoso donde nació el primer sindicato agrario. Exactamente, sí, de hecho en los años 30. Sí, esta Santa Clara era una heredad colonial que funcionaba como hacienda desde el siglo XVI, y entonces era tan grande, se dice que tenía 60 hectáreas o más, nunca estuvieron muy bien delimitados sus fronteras. Entonces el campesinado sin tierra que trabajaba ahí para terratenientes que arrendaban a las monjas la propiedad hacendal, empezaron a llevarse el maíz en la época de la cosecha sin permiso del patrón. Entonces era una actividad que se llamaba el chacmeo, y los campesinos que se llevaban el maíz les decían los chacmiris, ¿no? Era la gente pobre de la zona, y no se podía controlar esta actividad, que era considerada un robo. Era una suerte de equivalente al juqueo minero. En un momento dado se admite esto para disminuir la incidencia del robo, es decir, se admite de que porque eran maizales de 3 metros, uno se perdía ahí en esos maizales, tenían que hacerse sendas. En la época de cosecha habían pirámides de mazorcas. Entonces, por otro lado, el pueblo de Clisa que conocemos actualmente se constituyó dentro de la hacienda, es decir, dentro de una propiedad privada. Ya en los años 40 el gobierno tuvo que reconocer la creación de un pueblo dentro de la propiedad privada, y entonces todos esos fenómenos hicieron de que hacia los años 80 y 90 del siglo XIX existen un montón de artículos de prensa que he encontrado, muchos de ellos escritos por José Quintín Mendoza, que decían que el cliseño es un ladrón, el cliseño es un judío, porque aparte José Quintín Mendoza tarateño, famoso político, sí, porque también había otros tipos de robos contra los hacendados de alimentos, siempre de cebada, etcétera, más allá de la propia hacienda de Santa Clara, y también habían asaltos en las encrucijadas, en los caminos, etcétera. Había toda una suerte de delincuencia rural, pero que yo interpreto como una forma de resistencia contra los hacendados y como una forma... Y de acceso también, de disputa por un excedente. Sí, exactamente. Era una especie de impuesto que se le cobraba a la hacienda de Santa Clara, a la actividad del chacmeo, por ejemplo. Y también era un fenómeno que estaba orientado a la subsistencia, por un lado, y por otro lado a acumular algo de dinero para comprar tierras, ¿no? Ya se sabe que la hacienda de Santa Clara finalmente fue objeto de muchos litigios, y en los años 30 el primer sindicato agrario del país surge precisamente en esta hacienda a través de un conflicto en el cual los campesinos pretendían comprar
tierras, y al final logran comprar tierras en la hacienda de Santa Clara, y bueno, había un ideal, que era el ideal de la utopía de la tierra propia, que se va concretando desde los años 30 y más aún con la Revolución del 52 y la reforma agraria, ¿no? Entonces, bueno, esta cadena de fenómenos me llevaban a una interpretación personal, que era la que te acabo de decir, ¿no? Que estos repertorios eran una forma de resistencia campesina, pero también había el factor político electoral, ¿no? Clubes de matones, de esbirros que desde los años 80 del siglo XIX empezaron a operar en varias zonas rurales del país, y el Valle Alto se destacaba con gran vigor en esta actividad, y entonces eran básicamente una lucha armada entre grupos irregulares que respondían al Partido Liberal o al Conservador, y parte de las bases de estos grupos, que eran gentes provincianas de diversa procedencia, había gente de élite, abogados, policías, pero también en las bases habían campesinos sin tierra que por dinero eran parte de estos grupos. Una distinción y para concluir te voy a pedir que sobre un punto, a pedir esa distinción, puedas darnos tu idea. Una cosa son los grupos organizados para apoyo electoral y acción política, y otra es esta serie de ejemplos que has dado acerca de formas de acción colectiva del campesinado en resistencia a la propiedad latifundista, en negociación con el Estado, etcétera. Como que son dos modalidades que uno puede, bajo el término de criminalidad, terminar anatemizando ambas como si fueran similares. Me gustaría, para cerrar, porque el tiempo de la televisión es cortísimo, no es como en el siglo XIX que se da tiempo para todo. En la acción popular, en la acción de resistencia campesina, sin caracterizar como criminalidad, aunque estaba fuera de la ley, digamos, ¿qué tendría como aspectos dignos de ser resaltado? Bueno, yo diría que en realidad son fenómenos que tenían un componente político, ¿no? Es decir, hablar de rebeldía prepolítica o de rebeldía... sí, en los términos de Eric Hobsbawm es anacrónico, resulta anacrónico. Eran formas de lucha política, claramente. Ahora, yo soy muy consciente de que el término bandido, por ejemplo, que utilizo en mis investigaciones, no hago recurso de esta terminología como desde una posición moralizante, ni como una apología de las legislaciones estatales, sino más bien porque era un término que se utilizaba en la época y además, por otro lado... porque, bueno, soy consciente, te digo, de que el término bandido y bandolero en el mundo, en todo, desde China hasta donde quieras, ha sido siempre utilizado por el Estado para denostar a sus enemigos políticos, ¿no? Y metían en la misma bolsa al que robaba una gallina o al que robaba un reino. Entonces, pero lo utilizan en el contexto sí, y que, bueno, yo diría que hay un trasfondo político en este tipo de fenómenos, ¿no? Y por lo tanto es una excelente invitación para leer, entre otras cosas, Bandidos y Policía, la Corrida de Punata, de Huáscar Rodríguez, a quien agradezco una vez más su conversación. Gracias, Fernando. Buenas noches, hasta el próximo programa de Cursos.